Hay una frase a la que no dejo de volver esta semana: especulativo, no estructural. Así es como los analistas de CryptoQuant describieron el rally de Bitcoin en abril en un informe publicado el 1 de mayo y recogido bajo el titular Bitcoin Risk Extended Retreat as April Rally Was Futures Driven en Cointelegraph. El argumento central es sencillo: cuando una subida de precio está liderada por el interés abierto en futuros perpetuos en lugar de por compras al contado, tiende a ser frágil. Las posiciones apalancadas pueden liquidarse con rapidez y cuando eso ocurre, el movimiento se revierte más deprisa de lo que se formó. No estoy aquí para pronosticar el precio de Bitcoin. Para eso no es este podcast, pero sí quiero detenerme en esa frase: especulativo, no estructural, porque su alcance va mucho más allá de Bitcoin y tiene consecuencias reales para los proyectos de tokenización que seguimos de cerca. La tesis de la tokenización, en su forma más sólida, viene a decir lo siguiente: coges un activo ilíquido, un inmueble, una cartera de crédito privado, un flujo de regalías, incluso un archivo genealógico, lo representas como un token en una blockchain y desbloqueas liquidez, propiedad fraccionada y liquidación programable. La tesis es convincente, la infraestructura está madurando de forma genuina. Pero la tesis solo se sostiene si la liquidez que la sustenta es estructural y no especulativa. Me explico. Si el capital que fluye hacia los mercados de activos del mundo real tokenizados es el mismo capital apalancado e impulsado por futuros que entra y sale de Bitcoin, entonces la tokenización no ha resuelto el problema de liquidez. Simplemente lo ha reempaquetado con una interfaz de usuario más agradable. Los tokens de activos del mundo real necesitan capital paciente, family offices, gestores de asignación de pensiones, compradores institucionales que no están mirando un mapa de calor de liquidaciones a las 2 de la madrugada. Por eso la capa de las stablecoins importa tanto en este momento. Bakkt completó su adquisición de Distributed Technologies Research el 1 de mayo, según Cointelegraph. Distributed Technologies Research construye infraestructura de pagos con stablecoins. La operación es destacable no porque Bakkt sea un nombre familiar en 2026, que no lo es, sino porque señala una consolidación continuada en la fontanería que mueve valor estable on-chain. Las stablecoins no son emocionantes, son la fontanería. Y una fontanería aburrida y fiable es exactamente lo que los activos del mundo real tokenizados necesitan si van a traer el tipo de capital que no va a evaporarse en el momento en que las tasas de financiación se vuelvan negativas. Mika tiene naturalmente mucho que decir al respecto. En virtud del reglamento sobre mercados de criptoactivos, los emisores de stablecoins que operan en la Unión Europea deben mantener reservas significativas en depósitos bancarios europeos y cumplir con estrictos límites de emisión si su token amenaza la soberanía monetaria. Esas normas generan fricción. También crean un suelo de credibilidad que los stablecoins puramente extraterritoriales no pueden ofrecer a un inversor institucional regulado. Para los proyectos de tokenización dirigidos a activos europeos o a inversores europeos, construir sobre un rail de stablecoins compatible con Mika es cada vez menos opcional. Es el precio de entrada. Permitidme, pues, reunir todos estos hilos. Tenemos un mercado de Bitcoin que los analistas advierten podría ser estructuralmente más débil de lo que la evolución del precio en abril sugería. Tenemos una oleada de consolidación de infraestructura en pagos con stablecoins. Y tenemos un marco regulatorio en Europa que lenta e imperfectamente está creando las condiciones para que el capital institucional pueda operar con activos on-chain sin que el departamento jurídico sufra un colapso colectivo. La oportunidad en ese entorno no es perseguir la ola especulativa, es construir la capa estructural que persiste cuando la ola se retira. Eso implica rails de stablecoins conformes con la normativa, implica marcos de tokenización que puedan superar una auditoría regulatoria, implica procedencia de datos on-chain que otorgue al comprador institucional confianza en lo que realmente está adquiriendo. En nuestro estudio pensamos en esto en el contexto de los derechos de publicación, los datos genealógicos y otros activos no financieros que tienen un valor genuino a largo plazo.
pero que históricamente han quedado atrapados en formatos analógicos o digitales compartimentados. La tokenización de esos activos no va a estar impulsada por un rally de futuros, va a estar impulsada por el trabajo lento y paciente de construir una infraestructura en la que los inversores institucionales puedan confiar. Especulativo, no estructural. Esa es la etiqueta de advertencia del rally de abril. Los constructores que se la toman en serio ahora son los que seguirán en pie cuando comience el próximo ciclo sobre bases más sólidas